Buenos días, bienvenidos a todos a una nueva formación online de Trox Academy. Mi nombre es Yolanda Suñén, responsable de Marketing y Comunicación de Trox España, además de la coordinadora de las actividades que desde nuestra academia organizamos. En la formación que para hoy, lunes 8 de noviembre, hemos preparado, vamos a hablar del sistema de presurización de escaleras. Durante los aproximadamente 45 minutos que dura esta formación, nuestro técnico especialista, va a describir objetivos y requisitos de las escaleras. Hablaremos de la norma EN 12101, apartado 6, clase de escaleras protegidas, componentes del sistema, criterios de funcionamiento y, por último, también hablaremos de control de sistemas de presurización de escaleras. Trox España cuenta con una amplia experiencia y conocimiento, avalado con más de 50 años de trayectoria en el desarrollo, fabricación y distribución de componentes y sistemas para la ventilación y climatización de instalaciones. Javier Aramburu es el director técnico de Trox España y es el encargado de impartir este seminario. Con el fin de que la exposición de Javier sea fluida, os pedimos que las preguntas que os surjan las realicéis por chat, las realicéis al host, ¿vale? Para cuando Javier termine su presentación, formulárselas y os dé respuesta. Por mi parte, nada más que agradecer que os hayáis sumado a esta convocatoria. Javier, cuando quieras puedes comenzar. Muchas gracias. Se me oye ya, ¿no? Bien. Gracias a todos, a Yolanda también por la presentación. Vamos a dedicar más o menos unos 40 minutos, de manera que podamos tener dentro de la hora que nos hemos puesto pues, como objetivo para terminar pues, un rato para preguntas y comentarios que queráis hacer. Y entonces empezamos ya con esta exposición, si os parece bien. Estos 7 puntos son los que intentaremos, parecen muchos, pero realmente hay muchos muy cortos. Una introducción, en sí lo que es el sistema, las clases de escaleras, toda la parte de los apartados 3, 4, 5, sobre todo, el 6 también, aunque está un poquito distinto explicado, son parte de la norma, como ha dicho Yolanda, la EN 12101-6. Sabéis que todo el tema de protección contra incendios es más un tema normativo que un tema de prestaciones técnicas, porque ojalá estos sistemas no tengan que funcionar, ¿no? Estos sistemas lo que tienen que hacer es diseñarse adecuadamente para que en el hipotético caso de que tengan que funcionar, pues lo hagan. Las escaleras de emergencia, las escaleras protegidas el sistema de presurización está dentro de lo que son el global de sistemas de sectorización y control de humos, que es a lo que se hace la referencia a las normas 12.101 con todos sus guiones, ¿no? En lo que se refiere a los componentes de control de la ventilación y de los caudales de aire, pues hay 3 grandes bloques. Las compuertas cortafuegos, cuya función principal es la sectorización, es decir, aislar los sectores de incendios de manera que una vez que el incendio se ha producido, ese incendio no se propague a los locales adyacentes. Luego están los sistemas de control y temperatura de humo, que son aquellos sistemas que van un poquito más allá, cumplen con lo mismo que las compuertas cortafuego, pero además lo que hacen es extraer el humo del edificio, en el caso de incendio, con el objetivo de disminuir el calor y disminuir el fuego, ¿no? Que no se produzca un flashover, luego lo veremos. Y por último, unido con estos sistemas y para poder realizar la evacuación correctamente, pues hay los sistemas de presurización de escaleras. Las escaleras protegidas tienen distintas maneras de poder protegerse. Nosotros hoy vamos a hablar solo de presurización de escaleras, aunque también hay con ventilación natural, etc. Hoy hablaremos solo del sistema de presurización. Eso mismo. El objetivo en general, como ya he dicho, es mantener el recorrido de acceso y evacuación libre de humos, facilitar las operaciones de lucha contra el incendio, es decir, cuando llegan los bomberos que puedan reaccionar de manera que en función de lo que ellos prevean, ¿no? Cuando llegan bomberos, en función de si hay personas en el edificio o no las hay, en función del tipo de edificio que es, pues pueden decidir
modificar el control de los sistemas, pueden decidir entrar al edificio para ayudar a la evacuación o no, ¿no? Controlar la potencia térmica de los humos. Uno de los problemas de los incendios muchas veces es el flashover, que es cuando los humos empiezan a calentarse, se empiezan a acumular y empiezan a tener mucho calor, mucha temperatura, se produce una llamarada y que lo que hace es propagar el incendio, pero ya de una manera repentina y muy bestia, ¿no? Que al final lo que hace es ya anular cualquier sistema casi que tengas de protección. Reducir la acción térmica sobre la estructura del edificio, de manera que el edificio no colapse, permanezca estable lo máximo tiempo posible, y todo ello para asegurar la máxima presión en las áreas protegidas para el escape de las personas. Bien, pues para empezar, sobre un vídeo de Trox de la escalera protegida, iré comentando un poco y luego serán los puntos que desarrollemos en la exposición. Creo que no oís la música, solo la oigo yo, pero a mí sí me oís, ¿no? Vale. Bueno, pues empezamos en un edificio, luego veremos que hay distintas clases de escaleras. En este caso, en el ejemplo es un hotel, y veis cómo en una de las habitaciones del hotel se produce el incendio que es detectado por el sistema de detección y alarma, que es el que pone en marcha todo el control de extracción y de protección de la escalera. El control, lo primero que nos va a hacer es abrir las salidas de humo, veis aquí arriba, y abrir las compuertas. Aquí tenemos en esta montante en la izquierda el control de humos, la evacuación de humos, que hoy no hablaremos de ella. En cuanto a la escalera, el ventilador empieza a presurizar la escalera y en este caso, luego veremos otros sistemas, en este caso en la parte de arriba hay como un exutorio regulable para mantener los pascales que tiene que haber en esa escalera. En este caso es 50 pascales, aquí veis que está en 47, para poner el ejemplo. Las personas pueden huir hacia la escalera y si os habéis fijado, cuando abren la puerta, la presión baja y lo que hay que asegurar es un caudal de paso de aire. En este caso indica 2 metros por segundo, depende del tipo de escalera, puede ser 2 metros, 0,75 o 1. Mientras tanto, los humos están siendo extraídos. Es importante que la sobrepresión tiene que ir acompañada también de una salida de los humos. Se me hace raro porque estoy oyendo la música y vosotros no. Los servicios de emergencia pueden decidir entrar y actuar en el control de la escalera de emergencia o no. Eso ya depende de lo que quieran hacer. Vale, pues entonces vamos a empezar con la presurización de escaleras. Lo primero, el peligro de la evacuación es el humo, no es en sí el incendio. Eso lo habéis oído muchas veces, seguramente. Aquí tenéis una imagen de una luz de emergencia cuando empieza el incendio. Al de 1 minuto ya esas luces están un poco más borrosas por el efecto del humo y después de 2 minutos en la zona del incendio puede ser que ya ni sean visibles. Entonces, el humo además tiene los componentes tóxicos del CO, que puede hacer que la persona se desmaye. O sea, es el mayor problema, mucho más que la llama. ¿Cuál es el objetivo ya en sí de la escalera de evacuación, la escalera protegida? O sea, del sistema de presurización de escaleras. Establecer un gradiente de presión en toda la escalera, de manera que esa escalera, esta escalera que tenemos aquí a la derecha, esté libre de humo, del humo que se está generando en esta planta. Asegurar la ruta de evacuación y también, en su caso, facilitar la acción de los bomberos en el edificio. ¿Qué puntos principales vamos a tener que dimensionar o calcular dentro de la sobrepresión de escaleras? Pues por un lado las salidas de humo, es esta parte de aquí, en este caso está saliendo por fachada, puede ser que sea un sistema de control de humo con su extracción común. El paso de aire por puerta, cuando se abre una puerta tenemos que asegurar que el flujo de aire sea desde la escalera hacia el local del incendio, nunca entre el humo en la escalera protegida. La presión estática de la escalera, que se dará cuando las puertas estén cerradas. Ya veremos siempre que cuando hablamos de
hablaremos de dos cosas: velocidad de paso de aire por puerta y presión estática de la escalera. No son coincidentes. Cuando tengo las puertas abiertas no puedo mantener la presión estática en la escalera, de manera que no va a ser coincidente los 0,75 o 1 metro por segundo de velocidad de paso de aire con los 50 pascales en la escalera. Y por último, la entrada de aire exterior, que se tiene que realizar desde una zona segura, que no esté afectada por el incendio, y luego a través del sistema de ventilación y del control. La norma de referencia para todo el dimensionamiento de escaleras protegidas por presurización es la 12101-6. Y dentro de esa norma se establecen 6 tipos distintos de escalera protegida. Aquí os hago un resumen y luego vamos a ir entrando una por una. Tenemos la clase A, que sería para escaleras que en edificios en los cuales no se va a realizar evacuación. Es decir, se supone que las personas que están en los sectores de incendio están seguras y no es necesario evacuarlas, sino que cuando lleguen los servicios de emergencia, pues apagarán el incendio o lo mantendrán, sectorizado, y las personas no se van a evacuar. Entonces, ese sería para clase A. La clase B es para escaleras en los cuales hay servicios de puestos de control de incendios. Imaginaos pues, que hay una columna seca donde se tiene que conectar. Normalmente suele ser también con vestíbulos con ascensores, etcétera. Entonces, en ese caso de las escaleras, tenemos que minimizar la contaminación por humos y facilitar a los bomberos que puedan actuar sobre los puestos. Las escaleras de clase C, más comunes, son para una evacuación simultánea y rápida. Las personas que están en el edificio, conocen las salidas de emergencia, probablemente también han hecho simulacros. Entonces, en esas escaleras, las condiciones que se da de velocidad de paso de puerta, los caudales de cálculo, etcétera, serán un poco menos rígidos que, por ejemplo, clase D, que es similar a la clase C, pero se realiza para edificios donde puede haber personas dormidas. No solo dormidas, porque muchas veces nos quedamos en dormidas, pero no, simplemente que sean personas dependientes o personas no conocedoras del edificio. En ese caso, nos vamos se define la escalera de clase D. En la de clase E es para hacer una evacuación por fases. La clase C y D es la evacuación simultánea, es decir, todo el mundo sale al mismo tiempo del edificio. En la clase E pues están los equipos de evacuación ordenando, pues si esa evacuación se hace por pisos, se hace por zonas, entonces hay una evacuación por fases. Por lo tanto, la presurización de escalera tiene que durar más tiempo y tiene que asegurar más tiempo el estar estanco frente a humos y gases calientes. Y por último, en la clase F, parecido que la clase B, son escaleras utilizadas por los servicios de extinción, en las cuales puede haber puertas abiertas por motivos de la extinción. Entonces, luego veremos en los esquemas cómo puede afectar eso al cálculo de los caudales y de las presiones. Y nos vamos a la presurización tipo A. Veis aquí, siempre vamos a tener dos imágenes, la imagen de velocidad y la imagen de presión. Por lo que os he comentado antes, no son simultáneas. Es decir, cuando yo tengo las puertas cerradas, el sistema tiene que mantener una presión. Cuando tengo puertas abiertas, lo que tengo que mantener, el criterio va a ser una velocidad de paso de aire a través de la puerta. Para este caso, en la puerta, cuando se abre la puerta donde está el incendio, donde está el humo, pues el criterio es que el flujo de aire al menos tiene que ser 0,75 metros por segundo. Eso en una puerta de 2x1 sería 5.400 metros cúbicos hora, dependerá la tamaño de puerta que tengamos. Y tened en cuenta siempre este 3, es importante, esta salida, que es que los humos tienen que ser extraídos, bien sea por un sistema de control de humos o bien sea por una abertura aquí, que puede ser pues una ventana, pero lo lógico es que en este caso también fuera un elemento de extracción de humo que fuera automático, ¿no? Porque puede ser simplemente pues una compuerta que tenga un actuador neumático o cualquier cosa, o si no, luego veremos en otras imágenes pues que haya un sistema de control de humos. Cuando todas las puertas están cerradas, para asegurar que no hay humo que pase del local del incendio a la escalera protegida, el criterio de sobrepresión es de 50 pascales. Tiene que haber 50 pascales
entre la escalera y el local. Aquí os pongo, pues por ejemplo, esto no lo creáis que hay que usarlo, os pongo para que veáis un poco por qué no son coincidentes, ¿no? Si yo quisiera mantener con una puerta abierta de 2 por 1 50 pascales, tendría que estar pasando a través de la puerta 42.000 metros cúbicos hora. Un poco ya con eso os hacéis una idea de que no pueden ser coincidentes las dos cosas. En el edificio de clase B, que hemos dicho que son escaleras en las cuales hay componentes de extinción de incendio o de lucha contra incendio, los criterios de paso de aire son mayores, 2 metros por segundo, en lugar de 0,75 que teníamos antes, a puerta abierta, y los criterios de sobrepresión tenemos dos, que es, tenemos en la parte izquierda, tenemos la escalera, luego tenemos lo que sería la zona de ascensores y vestíbulo y luego ya la zona sectorizada, ¿no? de cada una de las plantas en este caso. Entonces veis que cuando yo tengo las puertas abiertas porque los bomberos han entrado a extinguir el incendio o porque aquí han conectado en la columna seca una manguera que la tienen que subir por la escalera, por ejemplo, y para ello tienen que dejar la puerta abierta. Entonces, lo que nos hace la norma es mayorar el caudal de aire que tiene que pasar. Porque lo que es una zona más abierta y hay que seguir garantizando que la extracción de humos sea hacia opuesta y no se vaya a la escalera de emergencia. Cuando las puertas están cerradas, 50 pascales para la escalera de emergencia, 50 pascales con relación al local, no con relación a los ascensores, y 45 pascales entre la zona de ascensores y la zona del sector de incendio. Tenemos después la clase C, que ya comentábamos que era la escalera en el edificio en el que la gente conoce el edificio, conoce las salidas de emergencia, pues tiene en su plan de emergencia pues tendrá sus simulacros, etcétera. La función de esta presurización es reducir el humo también. Los criterios vuelven a ser 0,75 metros por segundo, como en el tipo A con puerta abierta, y el criterio de sobrepresión es 50 y 10 pascales. 10 pascales es cuando todas las puertas del local, de los locales están cerradas, pero la salida de emergencia, esta es la primera, la C es la primera que tiene evacuación, antes de tener evacuación, entonces es cuando la salida de emergencia está abierta, porque la gente está evacuando el edificio, si todas las puertas están cerradas, las puertas de entrada a los sectores de incendio, tienen que mantenerse 10 pascales. Si nos vamos al caso de antes, donde os he puesto el ejemplo en el A, veis que a 10 pascales son 19.125 para una puerta de 2 por 1. Habría que ver cuánto es la puerta esta salida de emergencia. Pero ya nos está dando una idea de por qué cantidad de caudal se debe mover un sistema de presurización de escaleras. Vale. Cuando está todo cerrado, tanto la salida de emergencia del edificio como las entradas a los sectores de incendio, como en el primer caso son 50 pascales entre sector y escalera protegida. Clase D es similar al C, pero las personas que están ahí o bien son impedidas, con necesidades de ayuda, no conocen el edificio o es un hotel, por lo tanto puede ser que las personas estén durmiendo, no oigan la alarma, ¿no? Entonces necesitamos más tiempo. Aquí tenéis, los criterios de flujo de aire son iguales, todo es igual, lo único que aquí tenemos es la posibilidad de que haya dos puertas abiertas cuando se hace el cálculo. No se hace el cálculo como el anterior con una puerta, sino con dos. La puerta que está abierta al sector de incendio y la salida de emergencia, o la puerta de un sector que no se le ha afectado por incendio y la salida de emergencia. Cuando está todo cerrado, 50 pascales. Cuando está abierta dos puertas, una de un sector no afectado y la de emergencia, tiene que haber 10 pascales al menos en la que cierra con el sector afectado, que al final es decirlo prácticamente para todas. Y cuando la puerta abierta es la del sector afectado por incendio, tiene que garantizarse al menos 0,75 metros por segundo de velocidad de paso de aire. En la clase E es, como hemos comentado antes, aquellos edificios en los que la salida de personas va a estar escalonada. Los criterios veis que son los mismos que lo anterior, pero lo que nos afecta es el número de puertas. Ahora hemos aumentado una puerta más
con respecto a la clase D. Lo demás nos sigue estando lo mismo, los 50 y 10 pascales para puertas, todas puertas cerradas, o en este caso ahora 3 puertas abiertas, o los 0,75 metros por segundo en el caso de que la puerta sea la puerta del sector afectado. Y por último, en clase F, que decíamos que ya esta era una escalera en la cual los servicios de emergencia pueden actuar, porque tienen sistemas para actuar sobre el incendio, pues aquí ya es bastante más exigente porque tenemos que garantizar que mientras ellos están trabajando con las puertas abiertas, la escalera siga siendo una salida protegida. Nos tenemos, cuando las puertas están abiertas, 2 metros por segundo hacia el sector del incendio y 1 metro por segundo de paso de aire desde la escalera al vestíbulo. Y cuando las puertas están cerradas, como en el caso de la B, pues 50 pascales desde la escalera protegida al vestíbulo, perdón, la escalera protegida al sector afectado por el incendio y 45 pascales desde el vestíbulo al sector. Perdonad que aquí os he puesto estas 3 puertas, pero no, pero eso es un copiar y pegar. Me acabo de dar cuenta ahora. Vale. Esto todo se ve mejor, bueno, he querido ir una por una, pero esto todo casi te lo tenéis aquí recogido en 2 tablas. 2 tablas que os dejo aquí. Una es el criterio del flujo caudal de aire, o de velocidad de aire, mejor dicho, que es en función del tipo de escalera, desde A hasta F, cuál es la velocidad que tiene que haber en la planta del incendio, cuál es la velocidad de aire en la puerta de la escalera, con puertas abiertas, siempre lo que he comentado, si hablamos de velocidad de paso de aire es con las puertas abiertas, y luego nos indica en función de cada tipo de clase de escalera si se considera que las puertas están abiertas o cerradas, tanto la de salida al exterior como la del ascensor, como la del vestíbulo en la planta del incendio. ¿Veis? Un poco si vamos al D, por ejemplo, teníamos 0,75 metros por segundo, las puertas abiertas, la salida de emergencia al exterior, no hablábamos de ascensor, si fijáis en el ejemplo no había ascensor, pues no había ascensor, y en el vestíbulo a la planta de incendio, la escalera, la puerta abierta, acordaos, en el D teníamos 2 puertas abiertas, y en la planta del incendio, también la puerta abierta. Y aquí en L, que poníamos 3 puertas abiertas, pues es el mismo que el D, pero además me añade este 1 que es puerta abierta, número de plantas distintas al incendio. Me añade una puerta más. Y si tenemos todas las puertas cerradas, bueno, vamos a ver, tendríamos la parte de 50 pascales en todos los casos. Si tenemos la puerta de salida de emergencia del edificio abierta, acordaos, eso solo aparece en el C, D y E, porque A y B no tiene evacuación y F es una escalera de uso de emergencia, de los servicios de emergencia. Pues aquí tenemos los 10 pascales que se tienen que mantener en las puertas que están cerradas respecto de los sectores de incendio. Las puertas abiertas, salida final exterior, solo aparece aquí, que es coincidente con estos 10 pascales. Y en las plantas del incendio, en ningún caso se considera que está abierta cuando se mantiene la presión. Se considera que está abierta cuando se mantiene la velocidad. Y la diferencia de presión entre vestíbulo y alojamiento, 45 pascales. Y acordaos que en el B y el F, que teníamos el vestíbulo de ascensores, separando la escalera protegida de los sectores de incendio, pues teníamos 50 pascales entre el ascensor y el alojamiento, que es el sector de incendio, y 45 pascales entre el vestíbulo de la escalera de emergencia, perdón, 50 es entre la escalera de emergencia y el alojamiento y 45 pascales entre el vestíbulo y el alojamiento. Vale. Eso, las clases las tenéis ahí en la norma, es un poco arduo de leer, pero bueno, yo creo que el resumen está bastante claro. Y ahora vamos a empezar a hablar de los componentes que tiene que haber y de cómo calcularlo, ¿no? Lo primero sería calcular el caudal de aire exterior, que dependerá de la clase del sistema y de las características de la construcción, luego lo vemos. Las tomas de aire exterior, la entrada, aquí sería el número 13, ¿no?
tienen que estar ubicadas en lugares que no estén afectados por el incendio, es decir, cuando se hace el proyecto, pues hay que buscar aquellas zonas que sean menos susceptibles de que haya un incendio para que sean respecto al edificio, no respecto a otros anexos, de manera que sean aquellas donde se tome el aire. Tener siempre en cuenta en todos los proyectos contra incendios, siempre se supone que solo hay un incendio, es decir, no decís, y si hay un incendio en el edificio de al lado que afecta a la toma, pues entonces no se usaría la sobrepresión en esta escalera porque este edificio no tendría incendio. No se supone que hay incendios coincidentes. Las descargas de aire de presurización se debe realizar en todos los vestíbulos, en caso de que los hubiera, y tiene que ser uniforme en la escalera con cada 3 plantas máximo, y uno tiene que estar como muy lejos a 3 metros de la salida de emergencia final. Las puertas tienen que tener mecanismos de cierre automático para compartimentar la escalera. Esto ya lo veréis, ¿no? Lo podéis ver normalmente con electroimanes, aunque solo están abiertas, que se desconectan y cierran y se abaten y cierran por peso. Y si el vestíbulo tiene más de un recinto, el sistema de presurización de los vestíbulos, las zonas de las cajas de sensores, etcétera, tiene que ser independiente del de la escalera. Por último, se establece una fuerza máxima para apertura de puerta de 100 newtons cuando se está presurizando, porque la persona que quiere salir del sector de incendio pues, o de los otros sectores hacia la escalera de emergencia tiene que ser capaz de abrirlo. Y se supone que más de 100 newtons, pues habría personas que no serían capaces de abrir la puerta. Ese cálculo hay que hacerlo. En el anexo A aparece cómo hacerlo, pero si no se realiza el cálculo, pues se establece que la máxima presión a la que puede llegar el sistema serían de 60 pascales. Vale. Vamos entonces ahora con esos componentes, vamos a empezar de uno en uno, ¿no? O sea, primero tendríamos la zona del ventilador, el ventilador de presurización, me refiero, no el de control de humos, hoy no entraremos con él. Entonces aquí teníamos la entrada con su toma de aire, etcétera, y sus elementos como estas compuertas para cierre, para cerrar el sistema, para que no haya tiro cuando no está funcionando la escalera, y conectado al sistema de detección de alarma del edificio. El ventilador se calcula, una vez realizado el cálculo del caudal, se mayora en un 50% para dimensionarlo. La conexión de aire tiene que ser directa al exterior y también conectado, como he dicho antes, al sistema de alarma del edificio. Necesitamos unas salidas de humos y una salida de sobrepresión, eso veremos que puede usarse este otro sistema, porque si nosotros no hacemos que los humos salgan del sector de incendio, va a ser muy difícil que mantengamos esas sobrepresiones porque los humos, sabéis que al arder vamos produciendo pues un montón de cosas, pero básicamente CO2 y agua y vamos generando más cantidad de humo que va sobrepresionando el local. Luego, ese local que es donde tiene el incendio, necesitamos sacar ese humo. Ese humo podrá salir bien sea por las fachadas, porque tengamos sistemas directos de salida a la fachada, pero en ese caso habría que ver cómo se hace el proyecto para que no afecte a los otros locales, o puede salir a través de un sistema de extracción general de humos, ¿no? De sistema de control de humos con sus compuertas de control de humo, que lo que hacen es asegurar que en los sectores no afectados no entre el humo y solo salga el del sector que tiene el incendio. Luego, estas salidas de aquí que veis, estos extrusorios regulables, son para para mantener la presurización estable en los 50 pascales. Es uno de los sistemas posibles, luego veremos otros dos. Aquí otro componente es el sistema de extracción de humos, como hemos dicho antes, no me lío mucho más. Tened en cuenta que las compuertas estas son compuertas de control de humos que tienen una doble finalidad. Se comportan como compuertas cortafuegos sectorizando el incendio en caso que tengan que estar cerradas, es decir, en las plantas 1, 2, 4, 5 y 6, y la de la planta 3 se abre y funciona como compuerta de control de humos para permitir la salida de los humos del incendio
Entonces, lo que se le va a pedir a esta compuerta es distinto. Se le va a pedir es que mantenga su estructura y mantenga su área de paso libre mientras está realizando la extracción de los humos. Por último, una vez que ya tenemos los componentes del sistema, pues necesitamos controlarlo y básicamente aquí lo que hay que controlar es la sobrepresión de la escalera, ¿no? Entonces, los ventiladores pueden trabajar a velocidad constante. Si trabajan a velocidad constante, necesitamos de un sistema como este de aquí arriba del extrusorio regulable, como hemos visto en el vídeo, que se movía para mantener la presión, o un sistema con compuertas de mantenimiento de presión. Y la otra opción es trabajar con ventiladores a caudal variable, que en función de la presión que están leyendo en la escalera, reducen o aumentan la velocidad de giro. A estos ventiladores se les pide que sean capaces de ponerse al 90% de la demanda en un tiempo igual o inferior a 3 segundos. Es decir, que no tengan un recorrido de regulación muy largo, que pasen minutos, porque la apertura y cierre de una puerta, es decir, yo abro la puerta y hasta que la puerta se cierra, es más o menos unos 3 segundos. Entonces, lo que necesitamos es que reaccione rápidamente, que luego no esté 2 minutos ahí, porque entonces se empezarían a producir picos de presiones, ¿no? Que no son, o sea, porque no llegaría, le pediríamos más y al final no tendríamos una presión estable en la escalera. En cuanto a los cálculos de caudal, aquí abajo os pongo que en el capítulo 15 y en el anexo A de la N12010-6, está mal escrito, 12.101 tenía que haber sido. Decía, por eso me he liado. 12.101-6 os dicen cómo calcular. A ver, el cálculo es un poquito tedioso, porque tienes que calcular todas las superficies de paso de caudal. Estamos diciendo pues todas las aberturas que puede haber, holguras de la puerta con el suelo, con las paredes, la propia porosidad de las paredes, las puertas de ascensores. O sea, hay muchos a tener en cuenta, muchos posibles pasos de aire. Además, hay pasos de aire que son paralelos, es decir, imaginaos simplemente las plantas, ¿no? Las puertas de cada planta, pues eso ya es una vía de fuga, vamos a decir, paso de caudal de la escalera protegida hacia los sectores en paralelo, ¿no? Entra por la 1, por la 2, por la 3, pero luego también hay en serie, cuando tengamos vestíbulos, pues entonces de la escalera protegida pasa aire al vestíbulo, del vestíbulo pasa aire al local. En ese caso está en serie y no es un caudal que haya que sumarse, ¿no? Entonces, primero es definir las vías de fuga, cuáles son paralelas y en serie, estimar las fugas a través no ya solo de las puertas, sino del resto de cosas, puertas de ascensor, ventanas, cerramientos, porosidad, etcétera. Ya os vienen también ahí definidas. Y entonces, cuando ya tenemos todo esto hecho, se calcula el caudal de aire a puertas cerradas. ¿A puertas cerradas cómo? Pues en función, aquí os pongo una tablita orientativa, en función de la diferencia de presión, 10 pascales, 45 pascales o 50 pascales son los valores que están en la norma. Os pongo aquí, pues 0,06, porque he querido poner pues que haya una holgura de 1 centímetro en el perímetro de la puerta. Pues si tuviera solo una planta, solo una puerta, pues sería 50 pascales y 1.200 metros cúbicos hora. Si tengo 5 puertas, porque tengo 5 plantas, pues son 6.415 metros cúbicos hora. Si tengo 10 plantas, 12.830. Y a esto habría que sumarle también la parte veis ahí, de ventanas, ascensor, cerramientos, etcétera. Este de 2 os he puesto que es la puerta abierta, pero no le hagáis mucho caso, más que en el caso de los 10 pascales, para calcular que sería el aire que sale por la puerta de salida directa de emergencia al exterior. Se calcula ese caudal, como he dicho, y luego tenemos que calcular el caudal con puertas abiertas. Entonces, para el caudal con puertas abiertas dependerá del metro de la superficie de puerta. Si va a 0,75 metros por segundo, pues andará en el entorno de 5.400, de 1, 7.200 y de 2, 14.400. Puerta abierta, ya habéis visto que en función del tipo de edificio, o sea, perdón, de la clase de escalera, pues podemos tener una puerta abierta, 2 puertas abiertas, 3 puertas abiertas y
De esa manera calculamos el caudal a puertas abiertas. Cuando tenemos los dos caudales, nos cogemos el mayor de ellos y lo mayoramos en un 50% para cubrir fugas no consideradas. Es decir, cuando esto no solo pasa en escaleras protegidas, también pasa cuando estás haciendo control de presiones en un edificio, en unos locales, pues haces el proyecto, pero luego en la realidad, pues la manera que se construye, cómo se fabrica, pues puede ser que tengas mayores fugas mayores porque tengas holguras mayores de las consideradas. Pues para curarse en salud, porque es un elemento de seguridad, pues se mayora, la norma nos indica que se mayora un 50%. Y cuando ya está todo calculado, que se compruebe a través de unas fórmulas que aparecen en la norma, que el par máximo para la apertura de puertas es de 100 newtons. O, si no se calcula, como os he dicho antes, que la sobrepresión máxima del circuito sea 60 pascales. Bien, ¿cómo controlamos esos 50 pascales que queremos, o los 45 o los 10? ¿No? ¿Cómo hacemos ese control? Bueno, aquí, como os he dicho, hay tres posibilidades. Una es con una compuerta de sobrepresión que esté tarada a esa presión. Luego comentaremos al final este tema, este punto, porque desde luego yo luego os comento por qué no os lo voy a recomendar. El segundo sería tener un bypass de ventilador, o sea, un bypass de la escalera más que de ventilador. Es decir, que como hemos visto en el vídeo, en algún punto ese ventilador tenga una salida de aire al exterior, fuera de la escalera, que vaya regulando cuánto caudal echa en función de la presión que hay en la escalera. De esa manera el ventilador trabajaría a caudal constante siempre, pero ese caudal o bien se iría por las puertas o bien se iría al exterior directamente. Y por último tenemos los sistemas que más creo yo que se están instalando ahora, que son los sistemas con regulación de velocidad de giro del ventilador. Entonces, en función de la presión que tengamos en la escalera, pues vaya regulando. ¿Cómo regularía esto? Pues como veis en este gráfico, tenemos caudal y presión, fases de caudal y presión. Si tengo puerta abierta es la fase de caudal, si tengo puerta cerrada es la de presión. Entonces, imaginaos todas las puertas cerradas, ¿no? Estaríamos aquí al principio y entonces estamos manteniendo la diferencia nominal. En este caso aquí tendríamos los 50 pascales, ¿no? Esto sería 50 pascales y aquí el Q nominal, esto ya depende del edificio, el que sea, 20.000, 14.000, 25.000 metros cúbicos hora, 30.000, el que sea. Entonces, cuando la puerta se abre, la presión cae, y la presión cae, eso lo veremos luego también, lo remarcaré luego, y el caudal del ventilador empieza a subir. Empieza a subir hasta el caudal nominal, que viene establecido pues, por las aperturas de puerta. Cuando la puerta está abierta, el caudal es el máximo, y cuando la puerta se empieza a cerrar, se cierra, cuando la puerta se cierra, la presión empieza a subir enormemente. Claro, si nos vamos a pasar. ¿Por qué nos pasamos de presión? Pues porque la reacción del cierre de la puerta es muy rápida y el regulador es más lento. Aquí es donde, si vamos con velocidad, tenemos que asegurar que en 3 segundos se nos ponga aquí, ¿no? Este T3 debería ser, aquí nos indican menos de 6 segundos, antes en la norma nos ha dicho 3 segundos, tenemos que hacer que vuelva a sus 50 pascales. En este punto llegará a muchísimos pascales, pero en función de este caudal, si son 3 puertas abiertas, etcétera, pues podemos estar hablando bueno, seguro que más de 200 y 300 pascales, pero cuando detecta ese pico de presión, pues baja las revoluciones o abre el bypass del ventilador para bajarlo. Y cuando volvemos a abrir, pues se vuelve a abrir la puerta y vuelve a suceder lo mismo. Bueno, el cálculo, no voy a entrar a más, porque como era un tema de 40 minutos y lo que yo quiero que os quede más o menos claro son los conceptos globales de qué componentes tiene que haber, cómo se puede controlar, cómo se puede calcular desde el punto de vista conceptual, no de hacer las cuentas. Y así, por último, quería indicaros dos cosas, que es mitos, le llamo aquí, porque en otras le llamé así, que es, en este caso, dos. Presión y puerta abierta, que ya os lo he dicho como 4 veces. No,
Cuando yo estoy controlando presión no es con las puertas abiertas. Y cuando las puertas están abiertas lo que tengo que controlar es caudal. Y cuando controlo presión las puertas están cerradas. ¿Por qué? Porque cuando yo abro una puerta básicamente se me va a cero la diferencia de presión. En este caso, como habéis visto, hay un caso que es que la puerta de emergencia esté abierta y que tengamos que mantener 10 pascales. Y para mantener esos 10 pascales vamos a tener que tener el sistema prácticamente al máximo de caudal, porque para mantener 10 pascales con una puerta abierta se necesita muchísimo caudal. Y luego el otro, que es el que quería entrar, y eso que nosotros somos fabricantes de estos sistemas, es la compuerta de sobrepresión. En muchas veces se nos pregunta por este tipo de compuertas diciendo que son compuertas que regulan la presión y eso no es cierto. Estas compuertas pueden estar taradas para abrir a una presión. Es decir, lo que hace la compuerta es, si, por ejemplo, yo puedo tener esa compuerta tarada a 60 pascales, de manera que no se abre hasta que llega a 60 pascales, pero cuando llega a 60 pascales se abre, se libera, ¿no? Pues una compuerta de sobrepresión lo que hace es proteger lo que sea, ¿no? El local de presiones superiores a ese valor. Pero no la mantiene, es decir, lo que hace la compuerta es se abre a los 60. Entonces, en ese momento, que es abierto a los 60, si empieza a caer la presión, la compuerta se va a ir cerrando por su propio peso las lamas, pero no va a ir manteniendo los 60 pascales. Y es más, a la inversa, si yo tengo un caudal enorme de aire y la compuerta es pequeña, puede ser que supere los 60 pascales también, o sea, no los mantiene. Entonces, en ese sentido, como sistema de regulación para mantener los 50 pascales o los 45 o los 10, no es un sistema, por mucho que venga indicado en la norma como posible alternativa, yo no os la recomiendo porque no regula, simplemente lo que hace es impedir dentro de sus limitaciones que haya presiones superiores a la de apertura. Lo que hace es abrirse a una presión concreta. Y recordaos, no sé, al final lo he hecho bien, rapidillo. Recordaos pues que es un tema de seguridad. No me cansaré de decir que los sistemas de compuertas cortafuegos, de compuertas de control de humo, presurización de escaleras, son sistemas en los cuales a veces en los proyectos y en los edificios no se les tiene demasiado cariño porque es un gasto que no redunda en nada de ninguna prestación, es decir, no mantiene temperatura, ni nos da confort, ni nos trata la humedad, etcétera, pero que son sistemas que están ahí para que si un día tenemos una necesidad de un incendio, de evacuar el edificio, de sectorizar el incendio, de sacar los humos, ese día tienen que funcionar sí o sí. Y ese día se juega mucho más que el confort, ¿no? Entonces, muchas veces son sistemas que no están ni en la parte de incendios ni en la parte de climatización, porque están a caballo, porque es un elemento que protege del incendio, pero está instalado en los sistemas de climatización y ventilación y suelen estar algo olvidados, no solo dentro del proyecto, sino incluso dentro, me atrevo a decir, dentro de la normativa. Entonces, tened en cuenta que es un sistema que tiene que proyectarse realmente bien, y que hay bastantes sistemas para ello. Para cualquier duda que queráis o ampliar información, he dejado un correo que ahora no sé si ahora estamos en fase de cambio de correos, ya os lo pasará Yolanda, porque este correo bueno, ha sido obsoleto, será obsoleto durante este mes, que cambiamos, no sé si a los que nos mandáis correos habréis visto que en el pie ponemos nuestro nuevo correo es tal porque cambiamos de servidor de correo. Pues muchísimas gracias a todos por atender y me quedo aquí ahora al pelotón de fusilamiento a ver si hay preguntas. Tenemos una pregunta que nos hace Carlos González. Nos dice, en el caso de las escaleras mecánicas en un centro comercial, ¿podría presurizarse esta zona para hacer una ruta de escape? Yo no creo que una escalera mecánica, tendría que mirarlo, pero yo no creo que una escalera mecánica pueda ser una escalera protegida. Lo primero es que tiene que estar compartimentada y yo en los centros comerciales no he visto ninguna compartimentada. Sí que es cierto que hace muchos años, pero esto, Carlos, me tienes que dejar que lo mire. Sí que es cierto que en unos grandes almacenes que todos conocemos, etcétera, yo sí, hace muchos años
yo creo que vi algo de algún sistema que compartimentaba la escalera en caso de incendio, tipo barreras, ¿no? que cerraba, pero no es algo que la norma lo recoja. Obviamente la norma al final sí que es cierto que dice que, pues, que puede haber sistemas de seguridad equivalente y que se pueden establecer. Lo primero es, esas escaleras mecánicas tendrían que poder cerrarse para aislarse y ser un sector de incendio independiente de las plantas del centro comercial. Y esas escaleras tendrían que acabar directamente en la calle o tendría que haber un pasillo de emergencia que también se cerrase. Yo es que lo veo realmente complejo porque me estoy imaginando ahora unos grandes almacenes con escalera y lo veo complejo. O sea, como todo técnicamente en la vida, pues quizás aplicando el criterio de seguridad equivalente podría hacerse. Pero básicamente compartimentando y dejándole una salida directa al exterior. Y luego más su sistema de presurización. Claro. Carlos González también nos pide si es posible mostrar una imagen de un esquema de control más grande. Os lo paso. Déjanos, por favor, Correo dónde electrónico. mandarte, correo electrónico, etcétera. Sí, lo tengo. Sí, y lo paso. En la presentación no lo tengo. Y aparte es una imagen cogida de una presentación de Trost Alemania y Nos lo ha puesto. sí. Y me gustaría chequearlo bien, que al ser una imagen quizás falte algún componente. Pues no tenemos ninguna otra pregunta. No sé si alguien quiere aprovechar este momento que tenemos ahora para hacer alguna pregunta. En principio, pues eso es todo, ¿vale? Pues muchas Vale, gracias a todos y si eso nos vemos en la feria la semana que viene. Si pasáis vale. por Madrid. Enrique Barbasán Pues, Arcos nos dice que si podíamos enviar la presentación. Te cuento, Enrique, nosotros tenemos un apartado dentro de nuestra página web que se llama MyTrox, ¿vale? Dentro del área de formación, igual que te has inscrito a este curso, hay otra pestaña en la que se denomina biblioteca, donde subimos allí las presentaciones y las grabaciones de este web seminar. El único requisito que pedimos para acceder a esta información es que estéis registrados en MyTrox, ¿vale? Es muy sencillo. Si os parece, en la última slide de la presentación de Javier os añadiré cómo realizar este paso para que podáis hacerlo. Dadme un plazo de 24 horas, una cosa así, para poder subir la grabación y la presentación, pero ahí siempre están disponibles no solo esta presentación o no solo estará disponible esta presentación, sino que también tendréis todos los cursos que venimos realizando durante este año y año y medio pasado, ¿vale? Ya, si no hay muchas más preguntas, si os parece, dejamos la presentación aquí. Gracias, Javier. Gracias a todos los que nos habéis acompañado. Esta ha sido la última formación en formato externo que tenemos en nuestra academia. Retomaremos el año que viene con nueva programación de cursos. En breve os informaremos. Muchísimas gracias. adiós.